Hola, bienvenido a otro episodio de Divagando. Mi nombre es Luis y son la 1:03 de la mañana y es 3 de enero ya, así que feliz año para todos. Bien, el motivo de este video es comunicar lo que ya se preveía lamentablemente, que fue ya confirmado hace un par de días. De hecho, esto lo iba a grabar un poco antes, pero quise esperar a ver un par de cosas que ya van a saber por qué. Eh, en el caso de los cuatro chicos de Guayaquil se confirmó lo que todos temíamos. Estos chicos fueron asesinados. Primero fueron maltratados, luego asesinados y luego incinerados. Y nada, sus cuerpos se encontraron cerca de la base militar de Taura, en la ciudad de Guayaquil, al sur de la ciudad de Guayaquil. Si mal no recuerdo, de hecho tengo acá la data, porque uno se prepara. Sí, aquí está. Los cuerpos fueron encontrados el 24 de diciembre, pero debido al maltrato y al estado en el que se encontraban estos cuerpos, la, ¿cómo se llama? La autopsia o el reconocimiento de los cuerpos se demoró un poco más. Por el Estado se hizo algo llamado estudios antropológicos y el 25 de diciembre la familia de estos niños fue notificada y por esto fueron a revisar los cuerpos. Se concluyó que no podían ser identificados por ellos, por esto que les digo, el daño que tenían. Y bueno, luego el día 31, es decir, hace ya exactamente 3 días, se realizó la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares, a los cuales se les dictó prisión preventiva. Y el mismo día, a horas de la mañana, mientras se daba un plantón afuera de la fiscalía, si no me equivoco, se confirmó que los cuatro cuerpos eran de los niños anteriormente desaparecidos el 8 de diciembre. Bien, si bien esto es un caso lamentable, solo demuestra lo inexpertas que son las Fuerzas Armadas del Ecuador. También demuestra que sacar militares a las calles no es la solución para controlar la seguridad de un país. Y también nos demostró que el racismo prevalece dentro de los militares, dentro de las Fuerzas Armadas, ya que aquí vamos a ir desglosando cada uno de los argumentos que se dieron durante estos días. Si bien estos niños salieron a jugar fútbol el día 8 de diciembre, volvían, eran niños de el mayor tenía 15 y el menor tenía 11. Y volviendo de jugar fútbol, son raptados por los militares. Estos chicos son golpeados, se los desnuda y se los lleva a la base militar de Taura, donde nadie sabe qué les pasa. Luego son soltados y en la madrugada, o bueno, a la noche, si mal no recuerdo como le dice la historia, se acercan donde un señor, tocan la puerta. Hay que ser sinceros, la identidad de este señor no se sabe, no se sabe la edad, no se sabe su nombre. Ha hablado con algunos medios de comunicación, pero no se ha revelado su identidad ni ningún tipo de dato. Hablan con estos niños, el señor les presta un celular para que realicen una llamada. Si mal no recuerdo, fue uno de los hermanos Arroyo, creo que fue Josué, no, o Ismael, que era el mayor. Llama a su papá, le dice, mira, nos llevaron los militares, veníamos de jugar pelota, nos trajeron por acá por Taura, nos golpearon, nos quitaron la ropa y cuelga. Luego, el padre de estos chicos llama a esta persona le dice, sí, ven a verlos, están aquí afuera de mi casa. El señor entra a darles ropa, agua y unos panes,
porque los niños estaban asustados, estaban con hambre, estaban golpeados y según la versión de este señor o de esta persona, porque no se sabe si es hombre o mujer, uno de los chicos tenía la cabeza rota. Estaban golpeados, pero uno tenía la cabeza rota. Entonces le dice, ven, pero no llames a la policía. Obviamente esta persona estaba con mucho miedo. El papá de los chicos llama a la policía. La policía llega tarde, como siempre, a la zona y cuando esta persona sale, ve como entre tres y cuatro motos se llevan a los chicos y dijo, según las declaraciones de esta persona que está en el anonimato, que estaban vestidos como militar y se los llevaron. Claro, primero no se creía, pero después se revisaron videos y la fiscalía confirmó que eran militares. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el ministro Lofredo, ministro de Defensa, dijo que no eran militares, sino que eran personas que se hacían pasar por militares, miembros de algún GDO, lo cual fue falso. Obviamente se comprobó que era falso. Y bueno, luego empezaron con una serie de argumentos sin sentido, sin pies ni cabeza, como por ejemplo atreverse a decir que primero los militares eran inexpertos y no sabían cómo actuar en la calle, por eso no siguieron el protocolo dicho por el abogado de los 16 militares. Luego dijo que se los detuvo a los chicos. Esto lo pueden ver en una entrevista que tiene el abogado con Anderson Boscan en La Posta, donde dice que a estos chicos se los detiene porque eran muy altos para su edad, entonces por eso los detuvieron. Es una estupidez lo que dijo este tipo, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene un ápice, un gramo de sentido común la estupidez que dijo. Pero bueno, se llevaron a a los chicos, luego de esto no se supo nada, pasaron 23 días, no se supo en dónde estaban, no se supo qué pasó, no dieron señales de vida, hasta que bueno, el 31 de diciembre se confirmó lo que todos temíamos y bueno, al parecer este caso es uno más para las Fuerzas Armadas del Ecuador. Que de hecho el mismo ministro Lofredo dice, no, es que no hay que caer en la narrativa de querer ensuciar el nombre de las Fuerzas Armadas. Lo mismo dijo Lucio Gutiérrez, asambleísta y ex presidente del Ecuador, que militar también. Dijo como que no se está buscando ensuciar el nombre de las Fuerzas Armadas. Hermano, no hace falta que venga alguien y lo ensucie. Ellos lo ensucian solito, o sea, se hacen ese favor. Solo hay que darse cuenta que en los últimos años, en cuántos casos de femicidio, de homicidio o de secuestro están involucradas las Fuerzas Armadas. Pero bien, no nos salgamos de la línea que llevábamos. El señor Lofredo dijo que primero no eran militares, pero resultó que sí eran militares. Después dijo que era que los niños estaban robando a una señora, lo cual fue completamente desmitificado por la fiscalía, ya que no existe la denuncia, no hay evidencia que diga, que confirme lo que dijo el ministro de Defensa. Entonces, ahí podemos ver que desde el gobierno se intentó lavar la reputación y la cara de las Fuerzas Armadas. Uno de los altos mandos, el almirante, si mal no recuerdo, de las Fuerzas Armadas, dijo que eran personas, que estos niños pertenecían a grupos delincuenciales, que eran pandilleros prácticamente, y la misma gente, ni siquiera los padres, las mismas personas que los conocían de los barrios, del barrio donde vivían, se encargaron de también desmentirlo, salieron a decir que estos chicos jugaban fútbol, que iban a la iglesia, vi a un sacerdote hablando y comentaba que uno de los chicos se la pasaba también con ellos en la iglesia, que a veces no tenía para comer y iba donde el sacerdote. Había otro chico que era muy querido en el barrio, porque siempre hacía el favor de ir a comprarles el pan a los adultos, ya saben, para ganarse algunas monedas.
También hubo el rumor de que, bueno, a ver, eso ni siquiera es un medio de comunicación, lo vi en una página, no vale la pena hacerle fama ni decir el nombre, que decían que el papá de los chicos de los hermanos Arroyo era gatillero de una pandilla. Entonces es información que ni siquiera maneja la fiscalía, pero lo tienen ellos. ¿Cómo? O es falsa o son los mejores periodistas del país. Y creo que es más lo primero. Bien, luego de esto, se organizaron algunos plantones, se han hecho marchas, pero la contraparte, y esto es un punto muy interesante. Bien, la contraparte, como les decía, me tocó hacer una pausa activa, era la protesta de los 16 militares, que era muy obvio que era gente que estaba pagada, era gente que ni siquiera sabía a lo que iban. Ninguno quiso hablar con la prensa, estaban estáticos en un sector frente a la fiscalía, si no me equivoco, y ninguno dejó ver su rostro, todos estaban con mascarillas, todos estáticos ahí, inmóviles, en modo zombie, entonces era gente pagada. Era gente que se notaba a kilómetros que estaban pagados. ¿Apoyando qué? ¿Apoyando qué? Porque se comprobó que eran militares, se comprobó que los detuvieron arbitrariamente, se comprobó que los maltrataron, que los torturaron, que se les fue la mano, como se dice vulgarmente, y mataron a 4 niños. Niños, ni siquiera delincuentes, niños. Y bueno, ya que entramos en este tema, también hubo mucho troll center, porque no solo Correa tenía trolls, también los tiene Novoa, que comentaban cosas como que por qué tienen que estar esos niños en la calle y dónde están los padres y por qué si en Guayaquil todos son gatilleros, entonces todos los niños son malos. Si existe una persona que de verdad realmente piense así, no tiene cerebro, tiene un mojón en la cabeza, porque, a ver, en Guayaquil es muy común que se pelotee hasta las 11 o 12 de la noche. Es muy común, se pelotea todo el día, todos los días. En Guayaquil es muy común que un niño camine sin camiseta, que una persona adulta camine sin camiseta. Es muy común que exista mucha juerga, que la gente sea animosa, que cuando van en gajo, como se dice, sean muy chistosos, de hacerse bromas, de hacer bulla. Eso es muy normal, pero si ustedes no lo entienden, perfecto. Si se creen todo lo que publica la Data, lo que publica Teleamazonas, lo que publica Coavisa y no van más allá a investigar, perfecto, está bien, pero no tienen la calidad moral ni intelectual para dar algo por sentado. Es decir, toda esta gente dice que estos niños estaban en la calle y es culpa de Correa. Todo es culpa de Correa, todo es culpa de Isa. O sea, este país no, no hay gente buena en la costa. O sea, todos los niños de la costa son gatilleros, son delincuentes, son secuestradores, son corbicheros, que fue otro tema que se hizo conocido. Y aquí ya entramos en un tema un poco más social, más grande. Y no quiero sonar redundante, pero un asambleísta, creo que se llama Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana, que decía que ningún niño nace queriendo ser delincuente. Lamentablemente tiene razón. O sea, muchos se ven obligados a vivir en esa vida porque la situación no les da para más, para vivir, para ir a la escuela, al colegio, tener unos padres que sean económicamente estables. Pero claro, eso es un tema para otro video. Creo que delincuente se hace, no se nace. Y eso ya es hasta filosófico, bro. Aquí estamos hablando de otra cosa. En fin, se manejó una narrativa que buscaba dejar a los niños mal parados, dar a entender que estos niños eran delincuentes, que no merecían respeto, que ellos tenían la culpa por estar en la calle, porque un niño no tiene que estar en la calle hasta esas horas, que estaban robando después a una panadería. En fin, se inventaron un millón de cosas solo para lavarle la cara a las Fuerzas Armadas que llevan años corrompidas, porque no, ¿sí se dice corrompidas? Bueno, en fin, porque este no es el único caso, o sea, hubo otro caso en agosto,
de un chico al que igual desaparecieron, se me fue el nombre, discúlpenme. Aidita Ati, que creo que fue un militar, María José Bernal, la doctora Bernal, que fue asesinada por un policía, por un alto mando de la policía que hacía y deshacía a su gusto y antojo, que cuando quería jugaba fútbol o jugaba vóley y se ponía a tomar adentro del cuartel, hacía fiestas, tenía moza, o sea, las Fuerzas Armadas, la policía, el ejército, lleva años con gente que es un desastre, lleva años haciendo desastres, lleva años siendo muy cuestionable por sus procedimientos, perdón, se crearon una mala fama muy grande. Lo que quiere decir que no es que dos o tres personas estén hablando mal, ellos hablan mal de sí mismos con todas las acciones que hacen. Y aquí quiero que caigamos en cuenta en algo. Si el padre de los hermanos Arroyo no salía a denunciar en medios digitales lo que había pasado con sus hijos, nadie supiera a esos niños. A lo que va del año, han habido 9 desapariciones forzosas, todas en la costa, curiosamente. 9 desapariciones forzosas y un punto en común que tienen todas las víctimas es que son chicos jóvenes, negros y de sectores populares. Es decir, en Ecuador el racismo es tan sistemático que si tú eres negro, pobre y vives en un barrio popular, eres objetivo militar. Así de mal estamos. Y hay gente que apoya esta mierda porque creen que, ah, no, es que agarraron un inocente, bueno, paga justo por pecador. Es que claro, como no es tu hijo, no es tu hermano, no es tu primo, no es tu amigo, no es tu papá, porque podría ser, no te importa, te súper da igual y piensan que es mentira hasta que les pasa, que fue un cartel muy bonito que vi el otro día en una marcha, el otro día en marzo del año pasado ya, 2024, de un padre que tenía un cartel que decía, yo pensé que esto era mentira hasta que me pasó a mí y abajo el nombre de su hija víctima de un femicidio, lamentablemente. Esperemos que también se haga justicia en ese caso. Pero sí hubo como un cierto intento de lavarle la cara a las Fuerzas Armadas en estos últimos días. Se habló mucho de que se empezaron a viralizar muchas noticias tipo 2 adolescentes asaltan una tienda. Ok, yo digo, bien, bien. No sé qué tienen que ver 2 delincuentes con 4 chicos que venían de jugar fútbol y se los llevaron presos nada más porque sí. No sé dónde está el punto en común, pero cada quien. Al final logramos entender que en este país si eres negro y pobre hay que tener mucho cuidado porque no sabes si sales, sabes que sales de tu casa, pero no sabes si vuelves. Entonces creo que Ecuador volvió a los 80 por eso. En los 80 había un batallón especial de la policía eh, que León Febres Cordero mandó a crear para desaparecer a delincuentes, narcotraficantes, gente de la calle, pero al final terminaron desapareciendo trabajadoras sexuales, personas pobres, gente que dormía en la calle, indigentes, personas que quizás estaban en el lugar y en el momento equivocado y los desaparecieron, entre ellos los hermanos Restrepo. Claro que eso fue lo que lo hizo la policía, pero se resume en que, ah, ok, estos 2 chicos tienen un carro, parecen sospechosos, vamos a desaparecerlos. Fue lo mismo que pasó exactamente en este mes de diciembre último, donde vieron a 4 chicos que venían caminando, jugando, riéndose de la vida, sin camiseta, eran negros, están en Taura, en el sur de Guayaquil, un sector pobre en la noche. Vamos a llevarlos presos porque seguramente son de los lobos. Mientras tienes a un Fito que desde que se escapó nadie ha sabido nada de él y que se salió de la cárcel caminando. Entonces hay que ser un poquito conscientes y entender que más peligroso es un delincuente que lleva prófugo casi un año a 4 chicos que vienen jugando fútbol. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, Fito se salió de la cárcel. Estos chicos salían de una cancha jugando fútbol. Entonces, entonces,
tienen hasta preferencias, ¿no? A ver a quién detienen y a quién torturan y así, porque si nos recordamos, de hecho ya mismo es un año, en 6 días, el 9 de enero, pasó lo que conocimos como un intento de golpe de Estado o un atentado terrorista, si se quiere ver, donde muchos grupos delincuenciales salieron a las calles, empezaron a incendiar carros, a poner bombas, se metieron a universidades y también se metieron al canal de TC Televisión, en donde salieron armados y bueno, fue una escena bastante fuerte. Al final lo que se hizo más viral de esos días fue como los militares atrapaban a chicos de 15, 16 años, todos negros, y los pegaban, les hacían cantar Rulay, se burlaban de ellos, los humillaban. Y yo digo, ok, perfecto, puede que el sentimiento de todo el mundo, de todo el país ese día, mientras tú maltratas a un supuesto delincuente, porque no puedes decir que es un delincuente nada más por ser negro y estar en la calle, sea de satisfacción. Perfecto. Digamos que lo puedo llegar a entender. Pero eso no sirve de nada, porque los verdaderos líderes ni siquiera viven en un barrio, capaz ni siquiera viven en el país, pero entienden, saben quiénes son, saben dónde están, saben dónde viven, pero no los atrapan. Entonces el problema no se va a acabar nunca, ¿sabes? Que tú detengas a un chico, a un dealer que está vendiendo H en una esquina, que tú detengas, le caigas a palos, lo desnudes, lo golpees y lo metas a la cárcel, no va a cambiar en nada porque mañana van a aparecer dos más. Entonces, es como la hidra, ¿no? Que si no le cortas la cabeza, si le, si le cortabas la cabeza equivocada, se duplicaba. Si le cortas la que es, lo matas, la matas. Entonces hay que cortar la cabeza que es. En fin, para mí Ecuador volvió a los 80, se desaparece gente, hay políticos que son abiertamente misóginos. Un ejemplo es nuestro presidente Daniel Noboa, con persecuciones a la asambleísta Ana Galarza, a la vicepresidenta. Entonces, estamos en una máquina del tiempo. Pero bien, ahora que menciono a Daniel Noboa, es increíble la indolencia que tiene este tipo. O sea, no sé si es un enfermo mental, si lo hace por gusto, si de verdad es alguien que es muy racista, porque no se pronunció nunca. Lo único que hizo fue decir, vamos a declarar a los chicos como héroes nacionales. Entonces él ya sabía que estos niños estaban muertos, porque ni siquiera fue que estuvo presente en el proceso de búsqueda, no emitió ningún comunicado, no salió a hacer una rueda de prensa, no se lo vio. Y aquí estamos estamos 3 de enero. En 5 días, no, en 3 días arranca la campaña presidencial y él es candidato, él va a buscar la reelección. Le conviene mucho con la opinión pública haber estado al pie del cañón durante estos últimos días en el caso, pero no lo hizo. ¿Por qué? Sus razones tendrá. Quizás tenía un viaje a Miami que no podía postergar porque está en Miami ahorita. Eh, lo último que se supo es que estaba en Miami, creo, o si no estaba en un lugar muy privado del Ecuador, en una fiesta, porque vi fotos de Daniel Noboa con sus amigos en una reunión. Lavinia Balbonesi, me sorprende que Lavinia Balbonesi tampoco haya emitido una sola palabra. Claro, me sorprende más de su marido, ¿no? Pero Lavinia se supone que es la primera dama y la primera dama hace proyectos sociales con los niños, como que de lugares populares, sectores que tienen bastantes carencias. Y tampoco he emitido nada, pero cuando se empezó a criticar a su marido, corrió a su TikTok y a su Instagram a hacer un video defendiéndolo y diciendo que la doble vara, que porque se ataca a Daniel Noboa, que él es un buen padre, que él es un buen hombre, que por aquí, que por allá. El silencio de Daniel Noboa y de la Vena Balbonesi es brutal. Incluso es hasta repugnante. A mí personalmente me causa un poquito de asco ver cómo han guardado silencio con un tema tan delicado. No emitieron una sola declaración, no salieron a dar una rueda de prensa, no han salido a dar un comunicado, no se sabe nada. Y de hecho, yo iba a grabar este video ayer 2 de enero, pero
bueno, también el 1 de enero, pero esperé a ver alguna declaración de Daniel Noboa y no, nuestro presidente no solamente va a declarar cuando sean cosas importantes para él, ¿no? O sea, un ejemplo claro, la ley antipillos, que no sirve, la ley no más apagones, las dos leyes no más apagones, que tampoco sirvieron porque el 31 de diciembre también se volvió a ir la luz. Y eso es una mala señal, eso quiere decir que quizás entre enero, febrero y marzo suframos apagones otra vez. El silencio de este tipo es brutal. O sea, entiendo que no son sus hijos, entiendo que son gente que no es de su misma clase social, pero oye, eres el presidente del Ecuador, eres el presidente de 16 millones de personas. Si eres presidente, deberían preocuparte el bienestar de esos 16 millones de personas. Pero parece que no, parece que al señor le preocupó más la farra del 31 y está más preocupado en su reelección. Miren, si Daniel Noboa fuera inteligente, que no dudo que lo sea, pero quizás en otras cosas, no en política, él hubiera estado al filo del cañón, él hubiera estado arrimando el hombro con los padres de los niños, hubiera mandado a hacer una depuración en las Fuerzas Armadas, hubiera mandado a separar a los 16 militares para que se los, ¿cómo se llama? Se los interrogue y se les cuestione de qué fue lo que pasó. Y es decir, él hubiera hecho todo lo posible, todo lo que está dentro de su poder para, para arreglar este caso. Así los niños hayan estado muertos. Pero la indolencia que este tipo demuestra es brutal. Es brutal. Incluso, permítanme un minuto. Quiero solo confirmar una fecha, porque fue algo que se hizo muy, 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 muy viral. Aquí está. Hace 5 días, el 29 de diciembre. Sí. Mm, sí, sí. 29 de diciembre, sábado. Cuando se informó que los niños, ya creo que el sábado se hizo conocido la fecha y la hora de la audiencia de formulación de cargos para los militares y también se hizo conocido que iban a haber plantones a favor de los niños. Nuestro amado presidente hace pública esta estupidez. Así es, nuestro presidente, teniendo 4 niños desaparecidos, teniendo toda la opinión pública en contra, teniendo un montón de gente que lo culpa y le dice, Daniel Noboa, tú tienes las manos manchadas de sangre porque fueron tus órdenes las que provocaron que esto pasara, porque ahí hay toque de queda, si mal no recuerdo, en Taura. El niño salió a tatuarse, ¿sí? Se hizo tatuajes. Fénix, qué guapo. Sí, se hizo 3 Fénix. Ese ha sido el verdadero plan Fénix. El plan Fénix no era nada de seguridad, no era nada de innovación en la tecnología para la electricidad, no era nada económico, eran 3 tatuajes de Fénix. Nuestro presidente no es político, es influencer, pero hasta un influencer tiene un poquito más de empatía entre lo que pasa con sus seguidores. Este tipo es un enfermo mental, no le importa, no le importa, no le importa si al final son niños pobres. Ninguno tenía 16 para entrar en la edad del voto facultativo, ¿no? O sea, si no son votos, no le importa. Aparte, los pobres son desechables, dijo un profesor mío. Qué bueno que sus hijos estén bien, qué bueno que su esposa esté bien, qué bueno que él tenga dinero para viajar cuando le dé la gana, qué bueno. Pero hay gente que no, hay gente que no. Hay gente, y esa gente cada vez tiene menos dinero y tiene menos seguridad y tiene menos salud y tiene menos educación y tiene más problemas y tiene que lidiar con extorsiones, con desempleo.
¿sí? Y ahora con el racismo sistemático que infectó a las Fuerzas Armadas del Ecuador. El señor Daniel Noboa salió a hacerse tatuajes. 2 días después se confirmó lo que temíamos. Los niños fueron asesinados y fue incapaz, por lo menos, de fingir un poquito, pero así mínimo, no se le pide mucho, un poquito de empatía y siquiera hacer un comunicado, mandar a que lo redacten. No lo hizo, no lo hizo. Y cada día que pasa es peor porque se le van más en contra. En po- eh, Él no lo piensa, no lo analiza. Este tipo piensa que una buena acción para ganar puntos para una posible reelección presidencial es salir en Twitter, insultar a Correa, hacerse el chistoso, subir un TikTok y ya con eso recupera. Pero no, pana, no, estás perdiendo. ¿Sí? Eres tan tonto que crees que quedándote callado la gente se va a olvidar de que no dijiste ni pío cuando mataron a 4 niños por órdenes tuyas de salir a hacer toque de queda, ¿sí? Porque esa no es la solución, como se los dije. O sea, la indolencia de este tipo es brutal. Es brutal. Este tipo no es humano. O sea, no sentir un poquito de pena, no sentir un poquito de dolor, y viéndolo desde el ámbito político, electoral, de campaña y tal. Oye, esto es muy mala publicidad, ¿sí? Que te hayan matado 4 niños tus Fuerzas Armadas es muy mala publicidad y que tú no hayas hecho nada, tan siquiera para agilizar el proceso o por lo menos dar un aire de seguridad a las familias de esos niños es mala publicidad. No sé si vaya a ganar o a perder las elecciones. Lo que sí sé es que esto le quitó muchos votos. Sí. Así es. Ahora hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a que le dé la gana de volver de Miami, a ver a quién le echa la culpa, porque Novoa es igualito a Correa. Nunca es culpa de ellos. Si los criticas, eres un odiador. Todo el que lo critica es un tonto, un ignorante que no sabe ni dónde está parado. Si le haces una pregunta bastante seria que lo comprometa, no te le responde o te le evade o se ríe, anda haciéndose publicidad ridícula, porque todo el tiempo del mandato ha estado haciéndose publicidad estúpida en TikTok, sobre todo en Instagram, con eso de que los 3 palos, de que por aquí. Ay, bueno, y recién se hizo viral que para leer un discurso, para decir un discurso, lee teleprompter. Cuestionable. Más allá de ser bueno o malo, es muy cuestionable, pero a lo que quiero llegar es que este tipo es la representación más clara de lo que era el Ecuador en los 80. Un presidente al que no le importa que maten pobres, un presidente muy neoliberal, en un Ecuador donde se persigue a las mujeres que son políticas, donde no se quiere a la vicepresidenta, porque si mal no recuerdo, fue en los 80s, a finales de los 80, creo que fue en el 89, que hubo una vicepresidenta llamada Rosalía Arteaga, déjenme buscarlo, que no duró nada, no duró nada. No, perdón, fue en el 96, en el año 1996, donde pasó de ser vicepresidenta a ser presidenta. Creo que el cargo de presidenta lo empezó el viernes perdón, el sábado en la madrugada y lo terminó el lunes. Se lo terminaron el lunes a través de un documento que se hizo, algo así. Caso interesante, deberíamos hablar de eso algún día. Sé que ella tuvo un programa de televisión también bastante chévere donde tocaba temas importantes de política, así. Pero bueno, a lo que quiero volver. Este señor Daniel Noboa, si quiere la reelección, la va a tener muy difícil.
le queda la dictadura nada más, porque estamos viviendo en un estado que no funciona, en un estado donde no hay ley, porque te dicen que no van a haber apagones y hay apagones, porque te dicen que el IVA que te subieron es para la seguridad y sigue habiendo inseguridad, donde te dicen que se están controlando las mafias y las mafias tienen el control completo de las calles y de las cárceles, y donde te dicen que si opinas al contrario, resulta que eres enemigo del Estado. A ver, aquí quiero aclarar algo. Criticar a Novoa no es amar a Correa y viceversa, ¿no? Amar a Correa tampoco es odiar a Novoa. Creo que ambos son políticos muy cuestionables, pero el que es presidente a día de hoy es Daniel Noboa y es el responsable de todos los problemas que está generando el Ecuador. Él es el responsable, o sea, esto de la inseguridad que dijo que iba a controlar, no se controló, el IVA, haberle quitado dinero a la educación pública, tener hospitales que no funcionan, que se están quedando sin insumos, porque por lo menos el hospital del Puyo allá en Pastaza, él solo llegó a visitarlo, dejó algunos medicamentos y se fue, no es como que no tiene una obra, tiene más memes y TikToks que obras realizadas. Y bueno, podrán decir que se debe a mil factores, qué sé yo, la crisis económica y tal, pero no ha hecho nada tangible este gobierno como para asumir que sea un buen presidente. No lo ha sido, no lo ha sido un presidente bastante paupérrimo, bastante pobre en lo que ha hecho y muy cuestionable. Así que bueno, nada, quería que sepan que primero Daniel Noboa es un buen presidente y segundo es un tipo muy indolente que no le preocupa que hayan asesinado a cuatro niños pobres nada más por ser negros. No va, creo yo que no va a hablar en algunos días más. Quizás me den la boca y sale hablando mañana. Creo que tiene que escoger las palabras con pinzas. Tiene que ser muy selectivo en escoger sus palabras porque al guardar silencio tanto tiempo, al haberse filtrado fotos de él celebrando el Año Nuevo, y incluso con toda la fama que se ha hecho en estos últimos meses, el estar borracho en España, el tomar asuntos diplomáticos con México muy a la ligera, el querer ningunear al presidente de Colombia con el asunto de la energía, creo que lo dejan en una muy mala posición y esto que pasó tiene que escoger muy bien sus palabras, porque si no va a ser un problema mayor. Y seamos realistas, a Daniel Noboa no le importa el país, lo que quiere es la reelección. Entonces, si quiere la reelección, debe ser muy selectivo y muy cuidadoso con lo que va a decir, porque es muy fácil criticarlo, sobre todo cuando tiene una gestión tan mala. Eh, el otro día veía un programa donde decían que había que conocer al político antes de tener poder para saber si va a ser un buen político. Pero si a Daniel, y bueno, si Daniel Noboa no le importa dejar a su hija, la que tuvo en su primer matrimonio con Gabriela Goldbaum, sin escolta presidencial, sin seguridad, obvio que tampoco le va a importar tener el país sin seguridad, ¿no? Eh, nada, creo que esto más que un análisis o un cuestionamiento fue algo más personal, fue un desahogo. La verdad, estos días se me ha pasado mucho por la mente esa idea de que, o sea, ¿a quién pusimos de presidente? ¿Quién es nuestro presidente? O sea, es un tipo que literal no le importas. O sea, no le importa a nadie. No le importa la seguridad, no le importa si tienes trabajo, no le importa si tienes economía, no le importa si te pueden atender en un hospital y mucho menos le va a importar tu vida, ¿sabes? Eh, ahora que se viene la campaña, capaz lo vamos a ver muy cercano a la gente, como que muy amoroso con la gente. Y la plena, ya creo que no estamos para soportar políticos bananeros, o sea, llevamos 7, 8 años
aguantando la misma mierda, la misma miseria de siempre, de que no tenemos un presidente serio que se comporte como tal. Hemos tenido tres presidentes que están dedicados a la persecución contra Correa, a la presión mediática que le ejercen, y es contraproducente porque tú puedes decir, ok, si esa misma energía que enfocas en hablar mal de Correa la enfocaras en hacer obras, sería otro cuento, pero no. Yo creo que la mejor manera de callarle la boca a Correa, que desde un sótano se encarga de dejar mal a políticos serios del país, es trabajando, ¿saben? Haciendo cosas tangibles. Entonces, debería, digo yo, al final es una opinión, debería ser así, pero no es, porque la verdad, Sam, aquí no hay políticos, hay candidatos. Tenemos muchos candidatos A. Cuando llegan a gestionar el poder no lo saben gestionar, se dejan corromper, se dejan ganar por la ambición y por eso tenemos los casos que tenemos. Tenemos gente que pacta con narcotraficantes. Bueno, incluso las mismas Fuerzas Armadas, los mismos militares, es bien sabido que son los campaneros de los lobos, de los chone killers, de los choneros, en fin. Ellos son los campaneros, ellos son los que les avisan cuando van a haber controles, cuando va a haber alguna requisa en una cárcel, a ellos les avisan. O sea, no hay que, tampoco, por eso les digo, no hay que lavarles la cara a las Fuerzas Armadas. Sí, sé que me estoy saliendo mucho del tema, pero es que son tantas cosas que se ven y que se conocen, que la verdad hablar de una sola sí se me hace un poco tedioso y creo que todo tiene que ver y todo es un entramado muy bien enredado en el que todo está conectado y parece que no tuviera sentido, pero tiene más sentido del que parece. Pero nada, o sea, creo que eh, Ecuador aún tiene algo de esperanza, sí. No sé si vaya a ganar Daniel Noboa. Quizás con el pasar de los días se pueda ver, se puede evidenciar. Pero lo que sí les puedo decir es que este es un gobierno que no va a ser fácil de olvidar. O sea, ha sido muy nefasto y empezó bien porque empezó con una aprobación muy alta, con lo que les decía del caso de TC Televisión, de los carros incendiados, se detuvo un montón de gente, quizás, quizás entre esos habrá algún inocente, no se sabe, porque la información no está tan pública, es muy obtusa, pero cerró el año de una manera fatal. O sea, cerró el año de una manera fatal, no tiene, creo que de esto no se vuelve fácil, según yo. Y está al mismo nivel que Nicolás Maduro en Venezuela. O sea, si opinas en contra, eres un terrorista agresivo, tirano y tal. Tienes que ser lamebotas de ellos para que te deje trabajar. Un ejemplo, el señor Carlos Vera, que es pautado, creo que él gana 11.000, 12.000 dólares para poder hablar bien de Daniel Noboa. Pero lo último que sé es que va a haber un juicio contra el ministro Lofredo a ver qué es lo que sabía y ojalá le caiga todo el peso de la justicia. Me parece un ser humano bastante asqueroso, bastante repugnante con eso de querer ensuciar el honor y la reputación de cuatro niños de un barrio que nunca le habían hecho nada, que nunca le van a hacer, nunca le iban a hacer nada por defender a 16 tipos que se pasaron de imbéciles y los raptaron, no siguieron un protocolo, los golpearon, los desnudaron, los quemaron y de paso los queman es para que no se vean las secuelas del maltrato, ¿entienden? Entonces, no es que se les fue la mano, no, esto fue intencional porque los queman es para que no se vean quiénes son y no se crean. Yo, bueno, no creo que los 16 hayan golpeado a los niños. Yo creo que los 16 tienen algo, tienen algún complot, ¿sí? Ahí debe haber uno o dos que tienen más culpa que otros. Pero, ya les digo, al final, eh, no, este caso no se va a olvidar. Este caso no se va a olvidar. No se va a superar tampoco fácilmente. Es muy parecido al de los hermanos Restrepo. Creo que es igual de doloroso y de indignante ver cómo hace 30, 40 años
que pasó el caso de los Restrepo, 30 creo ya, este, nunca tuvo solución, pero hubo el padre de los chicos, el señor Pedro Restrepo, si no me equivoco, protestó toda su vida, estuvo más de 20 años protestando todos los miércoles, haciendo plantones, y creo que es un ejemplo, que ese ejemplo no se olvide, que esos cuatro niños no sean olvidados y que tampoco se olviden de los hermanos Restrepo. Si hay algo que quizás pueda calmar un poco a la familia de estos chicos, va a ser que se haga justicia. Y creo que se va a hacer, pero va a ser un trabajo que va a llevar mucho tiempo. Pero hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar ahí y pelear. Porque si esto pasó una vez, puede volver a pasar, ¿sí? Y creo que la idea no es que se repita. No hay que olvidar, no hay que tener perdón y mucho menos olvido con estos tipos que la verdad hicieron una aberración. Eso no tiene ni perdón divino. Desaparecieron a niños por racistas, nada más. No tiene más sentido. Creo que existe, no existe algún tipo de perdón para para estos militares y para este ministro tan indolente y grosero porque quiso dejar mal a cuatro niños, a cuatro adolescentes, perdón, tres adolescentes y un niño. Ese abogado imbécil que dijo, no, es que por su tamaño pensaron que eran más altos. O sea, se dan cuenta el nivel de profesionales que existen o a qué nivel de justificaciones hay que llegar solo para lavarle la cara a las Fuerzas Armadas. No, o sea, creo que no hace falta caer tan bajo, ¿sí? Al final tenemos un país que en unas semanas tendrá elecciones. Hay que ser muy cuidadosos con el voto. Hay que saber por quién votar y por qué votar. Y hay que ser conscientes. Hay que tener sentido social y no dejar que estos casos queden impunes. Muchísimas gracias por ver. A los que vean esto son exactamente la 1:54 de la, bueno, 1:55 de la mañana. Creo que ya debo dormir. Y nada, les agradezco por acompañarme. Nos vemos en unos días con un video nuevo.